Su señor. Él es Eduardo Hurtado, es licenciado en Seguridad Estratégica y Gerencia de Protección. Tiene una carrera militar tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, un largo currículum. Participó en la Operación Libertad para Irak, donde se derrocó al dictador Saddam Hussein, y ahí obtuvo múltiples medallas que no voy a describir porque son muchas. Ha tenido la oportunidad de conocer 22 países donde se ha desarrollado profesionalmente, aprendiendo de las diferentes culturas, formas de pensar, procedimientos, leyes, tácticas, entre otras características de gran valor estratégico, y tiene un libro que realmente les va a gustar leer, que se llama, especialmente, espero que lo lea la dirigencia, La franquicia cubana, una dictadura científica, que supongo, bueno, bienvenido, que se consigue en Amazon, ¿no? Totalmente, sí, está disponible en Amazon en formato digital y en formato de papel. Ok. Este libro trata de muchas cosas y yo mucho me temo que te vamos a molestar durante varios días, porque aquí hay muchas cosas que a la gente le interesa mucho conocer. Pero lo más reciente es el narcoestado venezolano y poner las cabezas, el precio a las cabezas de Maduro para abajo. ¿Hasta qué punto en estas investigaciones que has hecho está metido y en qué está metido y cómo es el narcotráfico en Venezuela? ¿Y qué pruebas hay del narcotráfico? ¿Qué pruebas tiene Estados Unidos? Ni siquiera Estados Unidos, la justicia norteamericana, como para tomar ese paso tan grave para la narcodictadura venezolana. Bueno, ante todo, muy buen día y muchísimas gracias, Napoleón, por esta oportunidad. Y no me molesta que me contactes porque la idea es esa, educar a la gente. Bueno, me hiciste como 7 preguntas, 7 preguntas en una, ¿no? Pero voy a empezar con un gráfico. Está en la página 101, vamos a ver si lo podemos ver. Ese grafiquito ahí. ¿Sí? Ok, ese gráfico que está ahí son las narcoaerovías que se han detectado por el Servicio de Inteligencia Geoespacial, al cual yo en un determinado momento participé y sé que eso es así, ¿no? Mira, el tema del narcotráfico es un tema no solamente en Venezuela, porque ellos conformaron una red estratégica, una alianza estratégica, y lo manejan como una corporación, ¿ok? Donde México, Centroamérica, Suramérica, todos son afiliados a esa organización y cooperan entre ellos mismos, ¿no? El tema lo conozco bien porque afortunadamente trabajé en una unidad táctica de la Fuerza Aérea que se dedicaba precisamente a la detección de aeronaves del narcotráfico con radares. ¿A la área, perdón, venezolana o norteamericana? A la de Venezuela. Y la misión anteriormente de ese comando pues, de vigilancia y control era detectar, era parte de vigilancia y control contra los enemigos, pero también era parte de la vigilancia contra el narcotráfico. Lo primero que hizo el presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue eliminar esos radares norteamericanos, que algunos eran avanzados, otros ya no servían a medias, pero se hacía el trabajo. Indiferentemente que hayan quitado los radares o no, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos tiene la capacidad logística y tecnológica para detectar cualquier tipo de aeronave vía satélite. Cuando hice el curso de inteligencia geoespacial, pude verlo en primera línea. Ahora, muchas veces cuando yo explico esto del narcotráfico, me gusta educar a la gente y decirle por qué un sistema comunista necesita el narcotráfico. Cuando tú ves que un país como Venezuela saca de su primera fuente de economía al petróleo, cuando debería ser lo que más te produce y debería ser lo que más le pones, ¿verdad? Porque necesitas producir dinero. Y no te importa, es porque hay una razón lógica, ¿no? La industria petrolera pasa ya a ser un segundo plano, una industria para legitimizar el capital producto del narcotráfico. Y cuando tú comparas un barril de petróleo que te puede costar, pongámoslo carísimo, a $100 el barril, ¿verdad? Y tú llenas ese barril de petróleo de cocaína, estamos hablando de una diferencia de $100 a 25 millones de dólares puestos en los Estados Unidos. Entonces imagínate la magnitud. Ahora bien,
el mal llamado bloqueo económico, que así les gusta a ellos llamarlo, no es ningún bloqueo económico. Cuando tú legalmente, administrativamente, como país de Estados Unidos, llegas y dices, bueno, te voy a bloquear económicamente el petróleo, pero es que ya yo no vivo ahora del petróleo, yo ahora vivo de lo ilícito, del narcotráfico. Y por consiguiente no me importa si me pones 20 barcos ahí, porque yo igualito sigo haciéndolo de manera ilegal. Entonces, el narcotráfico produce no millones de dólares, trillones de dólares. ¿Ok? Cuando entonces empezamos a asociar por qué la gasolina escasea, y te das cuenta cuando vas un poquito más allá y dices, bueno, pero es que la gasolina es parte de la materia prima para fabricar la cocaína, entre otros tipos de droga. Y te das cuenta que es un caos inducido y se hace una crisis sobre un caos inducido. Y la gasolina es parte de ella. Me hiciste también la pregunta de que si es por eso, perdón, que la gasolina que se produce, poca gasolina o lo que sea, por un lado puede salir, mientras en las ciudades venezolanas no hay escasez de gasolina, salen libremente los camiones de gasolina por la frontera a Colombia, porque Totalmente. se necesita para el narcotráfico. Totalmente. Bueno, esa es una de las estrategias. O sea, para la fabricación de narcóticos, quiero decir. Por supuesto, claro. No tiene sentido de que tú saques gandolas y gandolas de gasolina hacia el extranjero y nadie sabe dónde están. Y hay una complicidad también con el gobierno de Colombia o el que esté involucrado ahí, porque si entran 100 gandolas al mes a Colombia, a algún lugar tienen que ir y no se les hace ese seguimiento. Y todavía hace un par de días atrás se detectaron 4 buques que llevaban gasolina de Venezuela a Cuba. Sí, pero eso tiene que ver con otra cosa, que es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Okay? Empezamos a hablar de narcotráfico. Ahorita el caos de la gasolina es un caos inducido para mantener el control del movimiento vehicular del país. ¿Okay? Y eso tiene que ver con los servicios de contrainteligencia, porque ellos saben que en este momento de crisis, en determinado momento, puede haber una incursión extranjera que haga o que ayude a crear una implosión interna y por consiguiente se derriba el régimen. Entonces, como medida de control, yo simplemente le quito la movilidad al país y solamente le doy gasolina a mi grupo, pues a determinados comandantes, comandos militares. Ok, pero se lo están quitando inclusive a los médicos para que se enfrentan y arriesgan su vida con esta pandemia mundial. Bueno, Napoleón, te lo voy a poner así de esta manera y va a sonar un poquito cruel. Al gobierno o al régimen, porque no lo voy a llamar gobierno, al régimen le importa un comino que se muera medio país. ¿Ok? Si existen en Venezuela 15 millones de ciudadanos venezolanos y se mueren 7.5 millones, ese 50% es un 50% que ahora tengo mayor posibilidades de control, o es más fácil para mí controlar ese 50% remanente. ¿Y por qué te lo digo? Porque es esa fulana crisis que nos están vendiendo ellos. Ya tenemos información de que ellos estaban preparados para la crisis, tenían la logística, tenían materiales médicos, tenían todo preparado como para enfrentar a la crisis. Sin embargo, tú te preguntas, como todos los venezolanos nos preguntamos, ¿y por qué los hospitales no tienen esos medicamentos, esos respiradores y todo ese material? Simplemente porque no quieren. Entonces tú empiezas a atar cabos, ¿no? Porque esa es la parte de la investigación, de inteligencia. Y tú dices, bueno, ¿qué está tramando el gobierno? Porque esto es como un juego de ajedrez político. Estados Unidos hace esto y ellos hacen esto. El Fondo Monetario Internacional le niega a Maduro cierto dinero, pero ahora lo pide Juan Guaidó. Pero están pidiendo un dinero para comprar algo que ya tienen. Pero sabemos también que históricamente con la última ayuda humanitaria hicieron esas entregas controladas a grupos sin fines de lucro de ciertos individuos y bueno, y hacían publicidad política con eso. ¿Qué nos garantiza a nosotros que eso no va a volver a pasar? Y que ese dinero que si lo reciben, lo van a utilizar supuestamente para comprar todos esos medicamentos y esos materiales necesarios, pero realmente se lo reparten y entonces hacen publicidad con la que ya tienen. Estás metiendo a Guaidó en todo este lío. Mira,
una de las cosas que tiene la dictadura científica, porque esto es una dictadura científica, ¿ok? Eh, yo siempre digo que hay que ponerse en los pies del tirano para planificar cómo, no, para que no te derroquen. Y entre una de mis teorías, y está descrita en el libro, es cómo infiltrar o cómo crear una oposición para ti. Es como crear tu propio enemigo, y en determinado momento ese enemigo que debería darte la estocada, simplemente no te la da. ¿Hay ejemplos y pruebas de eso? Bueno, yo creo que la más reciente pudiese ser el caso del general Cliver Alcalá, ¿no? Que es el que está reciente, donde se involucra a ciertos individuos de la oposición venezolana en una estrategia a la que yo llamo la Bahía de Cochinos venezolana, en donde se planificaba quizás una incursión con un ejército extranjero conformado por venezolanos hacia Venezuela. Lo cual sería una estrategia muy maquiavélica, porque era llevar a un ejército de personas con una buena intención hacia una emboscada. Sí, pero ahí Guaidó no dio ni un centavo para eso. Aparentemente los escuchó, pero no dio ni un centavo, no los apoyó económicamente. Sí, bueno, en otra de las cosas que yo hablo sobre la dictadura científica es que necesitamos líderes emergentes. Y la dictadura científica está diseñada con ingeniería social, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. La ingeniería social utiliza tres herramientas clave. Una es la inteligencia emocional, lenguaje corporal y programación neurolingüística. Y en determinado momento esa ingeniería social sabe que vamos a necesitar un líder emergente. Antes de que ese verdadero líder emergente salga, podemos pensar, vamos a ponerlo al 50%, ¿verdad? Para no ser radicales y darle beneficio a la duda a Juan Guaidó. Pero si yo fuera el tirano y el régimen, y yo digo, antes de que me nazca un líder emergente, yo lo creo, ¿verdad? Y así lo pienso yo de manera objetiva, indiferentemente de que Guaidó sea legítimo o no, no quiero entrar en ese tema, pero nosotros como analistas lo ponemos así, y hay una estrategia que se llama sí condicional, donde tú el escenario lo ves con visión estratégica, no lo ves de frente, sino desde arriba. Y Pero entonces ya tú vamos dices, un chico. Guaidó es legítimo. Guaidó fue elegido por la Asamblea Nacional. y nadie La lo discute, legítima. ¿Ah? y nadie lo discute, no estamos hablando de estrategia, no de legitimidad. Uh-huh. Entonces, cuando tú empiezas a ver los escenarios con visión estratégica y empiezas a dar con ese sí condicional, tú dices, bueno, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si a mí me sale un líder emergente, real? Cuando digo real es que realmente es opositor. Pero ¿qué pasa si yo lo creo? Entonces está esa disyuntiva, ¿verdad? Porque estamos también con un país dividido en que, bueno, creo en Guaidó o no creo en Guaidó. Cada persona decide según lo que quiera ver, según su evolución de pensamiento objetivo, qué creer. ¿Ok? Y eso es otro tema también, porque la intención del libro siempre fue educar sobre estos temas de guerra psicológica y de manipulación política. Habla mucho del poder cubano sobre Venezuela, ¿no? Ajá. Y la injerencia cubana y cómo esta gente entregó a Cuba, el país a Cuba. Un país de libertadores se convirtió en una dirigencia entreguista, sin un solo muerto, por cierto, porque ellos entregaron el poder al país. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué es lo que ven de Cuba? ¿Por qué una isla pequeña, arruinada, ¿no? Dictatorial es tan interesante y tan importante y fue tan importante para Chávez Frías y Maduro y su gente? Pero antes que me contestes esto, vamos a terminar, perdón, lo del narcotráfico. Ok. Hay quien dice que el verdadero poder, tanto como narco como con las armas, es el de Diosdado Cabello. ¿Qué hay de Uh-huh. cierto en todo eso y qué hay de realidad? Bueno, mira, yo creo que Diosdado Cabello no es el único capo. Yo creo que esto lo manejan como una corporación, y todos son miembros de esa corporación. Cada quien tiene un pedacito de ese pastel, y entre todos comparten el riesgo. Cuando tú haces una matriz de riesgo, tú decides cómo lo quieres manejar. Si quieres enfrentar el riesgo, si quieres compartir el riesgo, o si quieres eliminar el riesgo. Pero yo pienso que la estrategia de ellos, porque lo hemos visto con diferentes generales, diferentes personas involucradas en narcotráfico, ellos decidieron compartir el riesgo y todos se llevan un pedazo del pastel. Quizás
Diosdado Cabello es uno de los líderes, pero también tenemos que el general Cliver Alcalá fue el líder inicial en crear el Cartel de los Soles a través de la infiltración de Walid Maclet. Y por consiguiente su misión fue aprender del negocio del narcotráfico y después, bueno, le da la estocada y la traición a Walid Maclet y lo saca del equipo y crean su propio Cartel de los Soles, donde Diosdado Cabello luego se integra. ¿Cuál es el poder de los narcotraficantes mexicanos y colombianos frente a Cabello, frente a Maduro, frente a Tarek Vaina? ¿Cuál es el poder real? Bueno, eso es una alianza estratégica. Tú necesitas, como toda una red logística, necesitas canales de distribución y compartir también el riesgo. Entonces, Venezuela produce y exporta, pero necesitas a alguien también que te reciba la mercancía y te la lleve a los Estados Unidos, que es el cliente final, ¿no? En el caso de los carteles mexicanos, hay diferentes carteles. No es como en Venezuela que hay un solo cartel y por eso que no se ven tantos escenarios así tan crueles, ¿no? Entre comillas. En México es un poquito más agresivo. Sin embargo, hay alianzas estratégicas con diferentes carteles. Alrededor de la frontera México y Estados Unidos hay 7 canales para exportar la droga hacia los Estados Unidos y cada uno es dominado por un cartel. Venezuela en este caso tiene alianza estratégica con los 7 y envía cargamentos con los 7 y bueno, el que lo pase primero a los Estados Unidos, bueno, listo. Y así va distribuyendo ellos su mercancía. Y los Estados Unidos, que tienen a la DEA y que están en casi todas partes del mundo, ¿cómo es que es el país mayor consumidor de drogas? ¿Cómo hacen para meter toda esa enorme cantidad de drogas y distribuirla? Porque la distribución de la droga en los Estados Unidos tiene que ser tan buena como productos de gran distribución legales, como es la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, en fin, cualquier producto legal. ¿Por qué razón Estados Unidos no ha podido contra eso? ¿Quiénes son altos ejecutivos, tanto políticos como económicos, que están metidos detrás de esto para que eso pueda suceder? Bueno, pónmela más fácil. Indistintamente, obviamente, hay una complicidad en los Estados Unidos, porque si los Estados Unidos no fuese el primer comprador, simplemente no hubiese este gran negocio. Cuando tú tienes, Napoleón, cuando tú tienes un presupuesto de trillones de dólares, te puedes dar el lujo de buscarle el talón de Aquiles a cualquiera. Llámese partido político, llámese comerciantes, llámese empresario o de cualquier nivel de la escalera económica. O sea que sí debe haber gente sumamente importante y con poder allá arriba. Yo no lo dudo. Y que inclusive puedan enfrentarse al presidente, como pasó con Ronald Reagan, que quiso hacer toda una campaña preocupados por la droga, cómo se estaba multiplicando en los Estados Unidos, y poco fue lo que pudieron hacer. Bueno, mira, hemos visto que el Partido Demócrata de los Estados Unidos claramente ha tenido ese acercamiento con el socialismo venezolano. ¿Qué te quiere decir eso? O sea, voy a entender en pocas palabras. Hay cosas que no hay que explicarlas mucho, ¿no? Pero cuando tú tienes un político hambriento de poder y tú le ofreces financiarle una campaña y ponerle 100, 300 millones de dólares para que ese político llegue a un cargo político relevante, a lo mejor hay personas que lo aceptan. Y después, bueno, el precio es alto, ¿no? El que tiene que pagar. Han acusado a más de un presidente latinoamericano y muchos más candidatos latinoamericanos de estar justamente financiados por la droga. ¿Eso es cierto? ¿Hasta qué punto hay prueba de eso? Bueno, la prueba más conocida fue con el presidente de Panamá, el expresidente de Panamá. Y primero empezó siendo un agente de la CIA y después, fíjate que siendo agente de la CIA y que no tenía una necesidad económica, fue infiltrado por el narcotráfico y dejó a la CIA a un lado y se metió narcotraficante. Con los años, bueno, fue derrocado. ¿Y qué papel juega Cuba? Mira, Cuba ha hecho el papel de asesor, ¿no? Como digo yo, la franquicia cubana, como toda franquicia,
yo te vendo una franquicia a ti y vendo la asesoría, la programación y todo, y te voy a decir cómo vas a hacer todo, cómo vas a hacer para autofinanciarte, quiénes van a ser tus rutas, tus clientes, tus rutas, cómo vas a hacer esto, y cuando te quieran derrotar, esta es la estrategia, y te doy tus asesores, y te doy también los ejércitos paralelos, y te doy toda la asesoría para que tú seas exitoso en esta franquicia. Sin embargo, cuando tú ves el gráfico ese que te mostré ahí de la inteligencia geoespacial y todas las rutas del narcotráfico, tú ahí no vas a ver ningún avión yendo para Cuba, porque Cuba sabe hasta qué punto puede provocar a los Estados Unidos. Entonces ellos lo que hacen es cobrar su comisión por asesoría. Imagínate el negocio. Y por consiguiente les conviene que toda Latinoamérica adquiera esa franquicia. Entonces ellos le cobran a Venezuela, bueno, tenemos el caso de los médicos, casi $7,000 por médico. Ahorita lo envían a Brasil, lo envían a todos estos países de Centroamérica y ahora Europa. Y ese es el gran negocio. Ellos simplemente cobran por vender su franquicia y reciben, como toda franquicia, ellos son los que ganan. Ahora, una vez aclarado este punto, que es noticia, lo primero que yo leo en tu libro, que la franquicia cubana es, para resolver un problema, primero tienes que entenderlo. Totalmente. Vamos a tratar de entender el problema venezolano, claro. Y por qué llevan 20 años en el poder. Te escuchamos. Bueno, una de las primeras cosas que me hizo preguntarme por qué nos estaba pasando esto era la reacción que tenían las personas cuando tú le hablabas con la verdad y le decías, pero es que mira, esto es un caos. No, pero es que eso es necesario. Mira, pero es que te van a cortar la mano, pero es que tengo dos, necesito. Y a todos le buscaban una vuelta, ¿no? O aquello que decía Orlando Urdaneta, como tú especificas en este libro, vale, yo no creo. No vale, yo no creo, claro. Pero fíjate, y ahorita te voy a explicar algo de la objetividad. Como todo problema matemático, si tú no entiendes el problema, no lo vas a resolver y te puedes durar días y días y días. Entonces, yo vi la frustración que yo tenía era ver cómo los mecanismos y los métodos utilizados en nuestra posición eran a veces eficientes, pero no efectivos. Y yo decía, bueno, y no hay nadie que le diga a la gente, mira, estamos siendo víctimas de una manipulación. Lo que está haciendo Chávez es crear un coma psicológico inducido. Nos está programando para hacernos pensar que esto es así, pero es totalmente diferente. Estamos viendo bloques de contención, ejércitos paralelos, y no nos estamos dando cuenta. Entonces, ese desconocimiento de ese problema nos hacía reaccionar de una manera totalmente equívoca. Entonces, como el arte de la guerra lo establece, conoce a tu enemigo para que aprendas cómo lo vas a derrotar. Por eso dije que para resolver un problema, primero necesitamos entenderlo. Otra de las cosas que decía era, desconocer la verdad te hace esclavo de las mentiras. Mira, cuando tú piensas como estratega militar, debemos pensar algo. Hugo Chávez Frías fue muy inteligente y dijo, yo voy a distribuir entre toda mi sociedad a personal militar. ¿Pero por qué? Porque ellos saben hacer caso, están adoctrinados y yo necesito simplemente dar órdenes y que se cumplan. Entonces tenemos una oposición luchando contra estrategas militares jugando a políticos, porque tenemos militares jugando a ser políticos y tenemos políticos tratando de jugar a estrategas militares. Y es una desventaja total. Y el desconocer esas estrategias militares de inteligencia, de contrainteligencia, de infiltración, de espionaje, de armas y cualquier cantidad de estrategias, simplemente vamos a ser ineficientes porque estamos luchando contra un régimen que se hace vender como demócrata, pero no es un régimen demócrata, es una dictadura científica y por ende somos eficientes pero no somos efectivos. Pero los primeros que creían en eso son el propio gobierno norteamericano. Recuerdo el embajador americano que decía públicamente, a Chávez hay que ver lo que hace y no lo que dice. O sea, no le daba importancia, sino que lo consideraba un populista más, punto. Pero todo lo que decía al final lo hacía y a lo largo del tiempo lo hacía. Y por otro lado, la oposición democrática decía, déjalo que se hunda, ¿no? Para que el pueblo se dé cuenta que ese señor no sirve para nada. O sea, todo el mundo lo menospreció por lo visto. Claro. Bueno, subestimamos al enemigo. Lo subestimamos y todavía lo seguimos subestimando. Yo creo que hemos subestimado también la estrategia de Cuba
Cuba, como siempre lo digo, tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo y de espionaje. Y todo lo que se hace y se dice en una dictadura científica es planificado. Te quería explicar algo. La evolución del pensamiento objetivo, que fue otro punto en el cual yo me quise enfocar, porque cuando tú tienes en esa escalera de objetividad, ¿verdad? Tú tienes en el nivel más bajo a las personas que creen en los mitos, ¿no? Entonces vienen los mitos, la magia, la religión, la filosofía, el sentido común, después vienen dos más, incluyendo el arte, y después viene la ciencia. Y ahí está ubicado el régimen, en la ciencia, dictadura científica. Muchos de nosotros, personas como tú, que piensan, que analicen, que investigan, quizás están entre casi llegando a la ciencia, inclusive algunos están en la ciencia, entre el sentido común y la ciencia, pero muchos de los venezolanos están en la parte del mito, la magia y la religión, y algunos en la filosofía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona que está en el nivel de ciencia trata de convencer a un venezolano que está en el nivel de la magia, del mito, de la santería y de la religión, y ese fanatismo, ¿qué sucede? Simplemente no entienden. Entonces tú te desgastas y pierdes el tiempo explicándole a esa persona que han sido sometida a una programación psicológica para que esa persona cuando se resista o cuando tú le lleves el mensaje de que está pasando algo malo, ella se bloquea y entra en un estado de negación. Que los Estados Unidos sabían eso. Bueno, mira, el régimen cubano sabe hasta qué punto puede provocar a los Estados Unidos. Por consiguiente, ellos, tú vas, bueno, lo vimos ya, lo presenciamos, Chávez insultando al presidente de los Estados Unidos y diciendo esto y diciendo aquello y todo eso. Y bueno, un populismo increíble. Chávez es un hombre sumamente bravo, pero en determinado momento le bajaba dos y metía freno cuando la cosa se ponía seria. Entonces ellos saben hasta qué punto. No voy a hablar ahorita. Ya va. Pero hace 2 años tengo entendido, no recuerdo ahora quién, uno de estos norteamericanos del gobierno de ese momento, Shannon, le dijo a Diosdado Cabello, no esperes que esto llegue a tribunales porque entonces no hay una salida, no vas a tener ninguna salida. Y no le hizo caso. Bueno, y mira las consecuencias lo más probable ahora. es que Cilia Flores, después de lo que le hicieron a sus sobrinos, a los narcosobrinos que conocemos, pues le haya dicho más de una vez a Nicolás Maduro, trata de llegar a acuerdos, que no llegues a la justicia. Y aparentemente los cubanos no creyeron en nada de eso. No es que no crean, Napoleón. Cuando un asesino mata a 10 personas, o 15, o 20, ya es lo mismo. Si a ti te agarran con 3 toneladas de droga, a lo mejor te van a juzgar con 3 o con 15 toneladas la misma cantidad de tiempo. Entonces ellos dicen, mira, igualito si nos agarran nos van a fregar. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir hasta donde vemos. Quizás a lo mejor logramos darle tiempo al tiempo, estratégicamente le vamos buscando la vuelta y alargamos 4 años más en lo que Trump se vaya, a lo mejor financiamos al Partido Demócrata, gana un demócrata y listo, coronamos 20 años más. Ok, yo tengo entendido, para escucharte largamente y hacerte de nuevo la misma proposición que te hice hace 10 minutos, tengo entendido que ese paquete que vende Cuba, ese asesoramiento que vende Cuba y que cuesta muchísimo dinero a los países, y que no solamente son los famosos médicos cubanos, sino cómo sostener una dictadura, lo trató de vender entre otros a Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, y Carlos Andrés Pérez le dio una patada en el culo. Así es. Muy diplomáticamente, pero se la dio. Porque por otro lado, Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno trató de hacer lo contrario con Fidel Castro, de llevarlo a una mayor amplitud, de llevar el país hacia un país más democrático y demás, y fracasó evidentemente, como fracasó Obama cuando quiso llegar a un acuerdo con los cubanos e inclusive visitó Cuba. ¿Cómo empezó la entrega de Venezuela y cómo se compró el paquete cubano? Bueno, yo creo que eso lo sabe muchísima gente, cómo Chávez fue infiltrado en las Fuerzas Armadas y cómo... Vamos a empezar por Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez tenía una relación muy allegada con el narcotraficante del cartel de Medellín, hoy difunto Pablo Escobar Gaviria. Y no voy a llegar, ese no es el cuento. El cuento es de que esa alianza que tenía ahí con este señor
en determinado momento hubo un cargamento hacia Nicaragua y Nicaragua le roba ese cargamento de droga al narcotraficante colombiano. Y los cubanos tenían algo que ver en eso. En ese entonces es que Fidel Castro y Carlos Andrés Pérez se vuelven enemigos, ¿ok? Por consiguiente, Carlos Andrés Pérez no quiso nada con Fidel Castro y esa franquicia cubana simplemente no se vendió en Venezuela. Pero, conociendo la estrategia militar... Perdón que te interrumpa, pero lo que estás diciendo es gravísimo y nunca lo había escuchado. Carlos Andrés Pérez. Bueno, desconocer la verdad te hace esclavo de la mentira. Bueno, sigue entonces. Bueno, sí, hay veces que hay verdades. Esto ha sido confirmado por gente que trabajó en el círculo muy interno de estos presidentes. Ok, cuando tú piensas como estratega militar y tú dices, bueno, Fidel Castro dice, bueno, no me resultó Carlos Andrés Pérez. Bueno, ¿y cómo hago yo? Carlos Andrés Pérez puede salir en determinado momento. ¿Quién es la retaguardia? Tengo que infiltrar a alguien. Y ellos funcionan así. Vamos a infiltrar, bien sea en las Fuerzas Armadas, en la política, en el sector comercial, en el sector económico, en el sector bancario, en todo eso. Y así es como nace Hugo Chávez Frías y su equipo de trabajo. Y entonces infiltran a Hugo Chávez Frías. Totalmente, y no solamente a él, a Nicolás Maduro. Hay pruebas fehacientes de que ellos han sido entrenados en Cuba. Y hoy precisamente estaba viendo cómo unas mujeres chilenas, Carolina Cox, estaba haciendo una queja del coronavirus en Cuba. ¿Qué está haciendo esa gente en Cuba? Está haciendo eso, adoctrinamiento filosófico cubano para ir después a su país e infiltrarse y hacer el trabajo del comunismo. Ok, pero Hugo Chávez Frías gana por muy pocos votos. Tampoco es que arrasó, ni mucho menos. Quien arrasó realmente fue la gente que no fue a votar, que fue la mayoría de la gente. ¿Por qué Castro va a pensar y poner sus ojos en un hombre que cuando sale de la prisión no tiene popularidad? Él la fue adquiriendo poco a poco y es en el último mes, en el mes anterior a las elecciones, cuando por primera vez se pone en el primer lugar y muy cerca de Irene Sáenz, que estaba en el primer lugar como para que podía ganar unas elecciones. Ok, ¿tú te acuerdas de aquello que te mencioné hace rato, lo del renacimiento de líderes emergentes? Eso fue Chávez, un líder emergente, una persona que no tenía nada que ver con el entorno político, que ya estábamos cansados. Una de las estrategias de la dictadura científica es que el ciudadano común aborrezca el término política. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué crees tú que es la política? ¿Qué te responden? Ladrón, deshonesto, corrupción, cuando eso es lo que nos han vendido, ¿ok? Y cuando resurge Rafael Chávez Frías, que era un líder, el tipo era un líder militar, tenía programación neurolingüística, tenía un síndrome de deficiencia de atención increíble y por eso necesitaba esa aceptación social y se mete como había sido programado. Pero bueno, fue populista, tenía la capacidad de engañar a la gente porque tenía un diálogo totalmente hipnotizador. Y cuando se produce el coma psicológico inducido a través de los medios de comunicación, hay un lenguaje específico para hipnotizar a la gente. Evidentemente yo estoy en desacuerdo ahí. Yo creo que sí tenía un margen de popularidad a partir del momento que hace la intentona. Yo creo que conectó emocionalmente con la gente, que es, como te dije también anteriormente, en el triángulo de la ingeniería social: inteligencia emocional, lenguaje corporal y programación neurolingüística. Él conectó emocionalmente con una masa. Yo dije cuando salió de prisión, cuando dio el golpe, ¿no? Sí tuvo una enorme popularidad. Claro. Pero va preso. Ya te entiendo. Y cuando sale de prisión, que Caldera cree que va a suceder lo mismo que sucedió en los años 60, que la pacificación fue un éxito, ¿no? Y a ninguno podía llegar a la presidencia. Chávez fue el único que dijo, no, si a mí no me dan todas las libertades, yo me quedo aquí en prisión. Totalmente. O sea, él ya estaba pensando en eso. Ya eso estaba coordinado. Pero como no tenía prácticamente ya popularidad, que luego volvió a adquirir porque fue de puerta en puerta por todo el país en un carrito prestado,
Es otra cosa diferente. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo ahí. Él, en ese periodo, es como ese ciclo, ¿no? Tuviste un ciclo bueno y de repente caíste preso, la gente se olvida de ti y vas en decadencia. Pero en ese ciclo, eso fue para él inversión, ¿ok? En ese ciclo en que Rafael Caldera agarra el poder porque él fue oportunista y dijo un discurso popular y conectó emocionalmente con la masa y dijeron, este es el hombre que necesitamos, este es Rafael Caldera de nuevo. Entonces, pero en ese lapso, y quizás bajo el ala de Rafael Caldera, Hugo Chávez Frías estaba entrenándose para ser presidente, para ser político, para ser más populista. ¿Financiado por quién? Supuestamente por los Castro, no me consta, pero ese era el trabajo ahora de él, el trabajo de calle, el trabajo de populismo, y bueno, lo logró. Ok, entonces, ¿en qué consiste el paquete cubano? Bueno, es como que yo te diga a ti, mira, Napoleón, yo tengo el dinero y te ofrezco esta franquicia. Esta franquicia viene con estos beneficios. Yo te voy a hacer gobernador, alcalde, diputado, presidente, general, lo que sea, ¿verdad? Y yo te voy a decir qué es lo que vas a decir, cómo no lo vas a decir, cómo vas a utilizar tu programación neurolingüística para conectar con las masas, ¿ok? Porque yo no quiero que digas tú lo que tú sientes de corazón, yo quiero que tú identifiques tu audiencia y digas lo que la audiencia quiere escuchar. Eso es como un discurso de venta, mercadeo político, ¿verdad? Y tú entiendes bien de eso. Al yo aprender a utilizar mi inteligencia emocional y mi lenguaje corporal, porque hasta cuando tú haces así, ¿qué estás diciendo? Por favor, créame, soy bueno, ¿ok? Y tú has visto como los políticos de hoy en día han mejorado su PNL y su lenguaje corporal. Antes eran como más, tú sabes, más salvajes y ahora se comportan, están más rígidos y utilizan diferentes movimientos. Entonces, tú sabes muy bien que es así. Entonces, ese entrenamiento, yo te voy llevando, te estoy haciendo como dicen hoy en día el coaching, ¿ok? One on one, de uno a uno, y te voy llevando hasta esa posición determinada. Dependiendo de la posición, por supuesto la presidencia es una posición altamente ejecutiva, pero desde un alcalde en adelante es posible lograrlo. Por supuesto, para eso se requiere dinero. Y eso es un contrato. Ok, yo te llevo a ti a la alcaldía, a la gobernación, a donde tú quieres llegar, pero después los contratos son míos. Este es el precio. ¿No tienes dinero? Bueno, después todos los contratos son míos. Y después de 3 años que tú estés en el gobierno, entonces tú le vas a dar contratos a tus amigos, a tu gente, y tú vas a hacer. Pero los primeros 3 años, los contratos son míos. Y por eso que se ven esos desastres de corrupción. Ok, y aparentemente entonces, aparentemente no, tengo entendido que los cubanos aprendieron todo eso cuando Fidel Castro le entregó la isla a los rusos, como se la entregó, y los rusos le vendieron esa idea a Castro, porque además les interesaba geopolíticamente tener los rusos una isla en todo el frente de Florida. Ok, y eso lo aprendieron y supongo que los cubanos lo tropicalizaron. Y Totalmente. están viviendo fundamentalmente de eso, más del narcotráfico, más de los médicos, etcétera, porque ellos no producen absolutamente nada, prácticamente ni azúcar, que era el primer productor mundial de azúcar allá cuando Batista. Ok, ¿en qué consiste ese paquete? Explícanos bien para que la gente empiece a entender. Ojo, no se dejen engañar, ni por la narcodictadura, ni por los populistas que algunos de ellos se hacen llamar, bueno, todos se hacen llamar demócratas, pero no todos los dirigentes demócratas son populistas ni utilizan ese paquete. Pero obviamente Occidente está contaminado con eso, ¿no? Porque es todo Occidente, no solamente Venezuela, quien rechaza a los políticos. Pero los primeros que van a los canales de televisión a insultarse mutuamente en las elecciones son los políticos, empezando los de aquí. Más grave, los de aquí, cuando están en las elecciones internas, quién va a ser el candidato presidencial del partido, que hacen esos programas, se echan de todo entre ellos, se desprestigian entre ellos. Claro. Es decir, que eso es parte de la estrategia ruso-cubana.
Bueno, son dos cosas diferentes. Las estrategias esas que se caen a dientes y se insultan y se sacan los trapitos al sol, eso es la política sucia. Cuando tú no tienes un tema para debatir y tú no tienes una verdad y tienes objetividad y tienes algo que ofrecer, entras en la pelea, en la contienda, en el desprestigio. Eso es cuestión de ética, pues, de cada político. Pero en tu apreciación sobre la estrategia rusa, sobre Cuba, sí, yo creo que Rusia hizo un análisis de lo que pasó en Alemania, en China, en Corea, hicieron un mix ahí y se lo trajeron a Cuba. Cuba era un país, específicamente esa isla era estratégica porque de ahí a Miami es nada. Y te acuerdas la crisis de los misiles, el gran temor que tenían los norteamericanos era una guerra biológica. Una bombita de ahí a Miami era un caos total y lo estamos viviendo hoy día con esta pandemia mundial. Afortunadamente no pasó, sin embargo, Rusia consiguió a través de Cuba un traductor perfecto. Desarrollaron un programa, les fue exitoso, lo pusieron a punta de prueba, 60 años de éxito. Bueno, ahora vamos a exportar a esto, porque Rusia necesita un aliado estratégico que sepa el idioma de toda Latinoamérica y necesito ir filtrando Latinoamérica y tomar control sobre Latinoamérica porque estratégicamente me conviene quitarle poder a los Estados Unidos sobre el continente americano. Y no es secreto, hace 20, 25 años nadie hablaba, en América se hablaba era de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, no había ningún problema. Sin embargo, los problemas eran en el Medio Oriente, en Asia y en otra parte del mundo, menos en América. América no era un problema para los Estados Unidos. Cuando tú ibas a una escuela lucha contra el terrorismo, no se habla de América. Ahorita, hoy en día sí se habla de América. Pero anteriormente, cuando yo hice mi escuela, nadie hablaba y yo quería exponer, en mi caso, sobre Latinoamérica y la gente me veía simplemente como que, bueno, tú estás loco, en América no hay terrorismo. O sea, no se hablaba ni siquiera de las células pasivas. Todo estaba enfocado era en el Medio Oriente. Y por consiguiente, bueno, Rusia consiguió ese camino ideal. Ok. ¿En qué consiste ese paquete? Tercera vez que te lo pregunto. Bueno, ya te lo he respondido. Una franquicia cubana es una dictadura científica, una dictadura es un poder eterno. Ajá, ¿cómo se hace? ¿Cómo logran un poder eterno? Ok, ingeniería social. La ingeniería social estudia la cultura del individuo. La cultura latinoamericana es casi la misma. La cultura del vivo, la cultura de creer de que el dinero lo puede todo, de que el dinero es lo más importante. Y por eso se genera la corrupción como necesidad. Y bueno, se hace un estudio científico, ¿verdad? Al estilo Lean Six Sigma. Se definen las necesidades, se mide estadísticamente, se analiza esa data, se generan las ideas o se van implementando y se controlan. Y eso es un ciclo porque esa dictadura científica o ese proceso es continuo, está sometido a un proceso de mejora continua, mejora y desarrollo continuo. Eso no es que es un manual y ya ese manual es para todo el mundo. Cada país es diferente. Entonces, fíjate, cuando tú, por decirte un ejemplo, porque no te lo puedo explicar en 5 minutos todo el paquete. Un ejemplo hecho en Venezuela. Dame los ejemplos que hicieron en Venezuela o que hacen. Bueno, vamos a poner los medios de comunicación, que tú eres uno de los grandes pilares de la comunicación en Venezuela. Controlar los medios de comunicación es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso es un medio de diseminación de información para controlar las masas. Si yo tengo a toda la televisión, radio y redes y todo eso, y desarrollo un proceso de inteligencia de fuente abierta, yo puedo enviar un solo mensaje, que es el gobierno es el bueno, y los demás son malos, y la culpa es de los demás. Pero hay algo interesante aquí también, cuando tú mides la población venezolana y tú dices, bueno, ¿quiénes acceden a la información? ¿Quién tiene teléfono celular hoy en día? Determinado público. ¿Quién tiene acceso al internet? Determinado público. ¿Quién tiene acceso a computadora y quién sabe usar una computadora? ¿Quién es el ser pensante, verdad, que está en esa escalera de objetividad del sentido común hacia arriba, que puede tener 4 dedos de frente y decir esto es verdad o esto es mentira? Ciertos individuos. Ahora, de ahí para abajo, el venezolano de a calle, cuando tú envías un Twitter y tú dices, bueno, yo tengo 177,000 seguidores, ¿me lo van a ver? Sí, pero Venezuela tiene 20 millones de personas.
Lo vieron 177 millones y a lo mejor 10 millones más, pero hay 5 millones que no entienden nada de lo que es un Twitter. Entonces, la comunicación para ellos es totalmente diferente. Y esa comunicación, en el caso de nosotros que somos soldados digitales, es inefectiva porque no llega a esa población. Entonces, fíjate cómo el control de la comunicación es vital para el desarrollo de una dictadura científica. Esa es una de las tantas. Eso no quiere decir que ellos no tengan hackers justamente para meterse en los twitters de la gente pensante, como tú llamas. Claro, eso es el proceso de contrainteligencia. ¿Y cómo ellos han hecho en Venezuela para lograr algo que pienso que es el mayor triunfo de Chávez y su gente, que es dividir a los venezolanos? O los venezolanos ya estaban divididos, pero divididos no es que si unos son adecos, otros son copellanos, otros son masistas, otros son no sé qué, otros son de URD, no, no, no. Dividir en dos bandos que se odian entre ellos, muchos de ellos, y que es un dogma. Si tú no estás con Trump, porque además hablan de política exterior como si Trump fuera el presidente de ellos, ¿no? Claro. Si tú no estás con Trump, lo criticas, es que eres comunista. Si Obama hizo esto y que fue a Cuba, es que ya es comunista. Y al revés, la gente de Trump es exactamente lo mismo. El venezolano, si tú no estás con Chávez, entonces es que eres un fascista que está vendido a los Estados Unidos. Claro. Pero si tú estás en contra ¿cómo se llama? En contra de Guaidó, ¿no? Eres una apátrida, lo que estás al servicio del gobierno y demás. ¿Cómo lograron eso? Ok, y eso ha sido... En los twitters. La mayoría de los tuiteros, sabiendo que el enemigo está en Miraflores, no la mayoría, pero sí una buena parte de los tuiteros le dan mucho más duro y muchas más twitters en contra de la MUD, sea bueno o mala la MUD, no estoy calificando, y en contra de Guaidó, y en contra de, qué sé yo, de todos los dirigentes políticos llamados democráticos, unos vendidos y otros no, supongo yo, pero todos caen en el mismo paquete, que a los verdaderos enemigos auténticos, que si caen esos enemigos, caen los otros. ¿Por qué? ¿Cómo logran eso? ¿Cómo logran el fanatismo? ¿Cómo logran lo que hizo la buena parte de las religiones, ¿no? Que creen que todo lo va a solucionar un Dios supremo que entonces si me va a solucionar mi problema, porque Él puede hacerlo, quien me creó el problema también debe ser ese ser supremo, porque claro, si todo lo puede lograr, no me explico. Claro. ¿Cómo lo logran? Bueno, la guerra psicológica se encarga de eso. Y una de las cosas que hemos tratado de enseñarle a la gente es ser objetivo. Objetivo, en este caso, me refiero a que si tú tienes una verdad, investígala y toma tu propia decisión basada en tus creencias, en tu integridad moral, lo que sea. Y si tú decides apoyar al régimen o a Guaidó, pero que sea una decisión propia, que tú te convenciste y dices, me gusta este estilo de gobierno y lo voy a apoyar, pero no porque alguien te lo dijo o te lo impone, ¿ok? Cuando tú logras... Vamos por partes, porque a mí lo que me interesa no solamente soy yo, sino la gente que nos está viendo, para aprender. Yo tengo una creencia y lo más probable es que los sitios donde yo voy a ir, porque son los que conozco y los que conoce la gente que cree como yo en lo mismo, porque nos solemos reunir con la gente que piensa como uno, ¿no? Va a ser lo mismo y me van a repetir que esa es la verdad. ¿Cómo sé yo cuál es la verdad? Y más con la influencia del Twitter, donde no hay ninguna verdad, donde cualquiera puede hablar, cualquiera puede inventar, puede ser verdad lo que está diciendo un tuitero y mentira lo que dicen tres. Exacto. ¿Cómo lograr esa objetividad en el mundo actual? Bueno, vamos a empezar porque lo que yo llamo coma psicológico inducido tiene un propósito y es quitarte esa objetividad. Cuando se produce esa programación psicológica, esa programación mental, entonces tú empiezas a caer en el discurso. Y lo puedes dar cuenta, y los venezolanos lo saben. Cuando tú le preguntas a un venezolano algo y ese mensaje anti-régimen, enseguida su software mental lo detecta y se bloquea, y en su estado de negación lo primero que empieza a producir es el discurso que ya le han sembrado, ¿verdad?
El imperio, el bloqueo y tal, y siempre es el mismo discurso. Bueno, es porque hay una programación ahí psicológica. Pero existen dos tipos de personalidad, ¿verdad? El blando y el duro, ¿no? El duro somos nosotros, las personas que hemos estudiado, que pensamos, que investigamos, que decimos, ya va, eso que tú me dices, a lo mejor yo estoy en la escalera del medio de la objetividad, y si a mí una persona que está muy por arriba de mi parte intelectual me dice algo, yo digo, bueno, mi sentido común me dice, yo no te creo, no me convence, pero voy a investigar para ver si estoy de acuerdo con eso o no. Pero la persona que está abajo, tú le dices algo y lo convence. Ahora, ¿cómo se produce el adoctrinamiento? Que es otro tipo de programación forzada. Cuando tú tienes un sistema, un país próspero, ¿verdad? Tú eres periodista y tú trabajas en un canal de televisión y a ti te va bien y te pagan muy bien y todo eso. Pero de repente tu jefe te dice a ti, mira, ¿sabes qué, Napoleón? No me gusta. Y tú dices, mira, ¿sabes qué? No me gusta cómo me hablas, me voy para otra compañía. Y obtienes un trabajo. Y bueno, chévere, eso es un país próspero, hay oportunidades para todo el mundo. Sin embargo, si yo quebranto el sistema económico y entonces viene tu jefe y te dice, mira, ¿sabes qué? Ahora no vas a ganar 10 bolívares, vas a ganar 5 y tú dices, oye, es que o gano 5 o no gano nada. Entonces, bueno, me voy y entonces la competencia te dice, pero es que yo no te puedo contratar por 5, te puedo contratar es por 3. Y eso es lo que hay y lo aceptas. Pero ese aceptar también viene con un adoctrinamiento, porque ahora no solamente eres mi empleado, sino que yo también tengo el derecho ahora, o creo tener el derecho de humillarte, de vejarte y todo eso. Y tú no te vas y te autodoctrinas por convicción porque no hay otra oportunidad. Y eso es lo que pasa, por eso es que quiebran las economías de los países. Entonces se produce un adoctrinamiento forzado, crear la dependencia de cada individuo en el régimen. Así se pierde la... Y así ellos han podido dividir a los venezolanos. Bueno, pero ¿cómo crees tú que ascienden los generales hoy en día? El que acuse más al otro es el que asciende. El que tenga más servilismo, o sea, más fiel al régimen, es el que asciende. Ya no se asciende por mérito. En el venezolano normal, y lo podemos ver en algunos políticos que han brincado la talanquera, ¿qué hacen? Bueno, mira, compro, lo someto, les busco el talón de Aquiles, porque todos tienen talón de Aquiles, y los comprometo y los compro. Y en determinado momento lo saco de ese equipo y me lo traigo para mi equipo. Ya esa persona es enemigo del bando anterior. Por consiguiente, no van a ser objetivos los dos, porque tú tienes una convicción porque estás comprometido con un régimen, bien sea por corrupción o por lo que sea. Ya estás comprometido y tienes que defender ese ideal, porque el régimen te obliga a defender ese ideal o te saca del camino o te mete preso, porque hay muchísimos presos políticos también. Ok, ese es un punto. ¿Cuál es el otro punto? Porque tú tienes aquí, eso sería parte de la ingeniería social que tú llamas. Esa es una de las tantas, pero la madre o la raíz de todo es la ingeniería social. La ingeniería social es la que te estudia a ti. Si yo quiero destruirte a ti como gobierno, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿cómo voy a hacer yo? En seguridad ejecutiva se usa mucho. Para yo poder protegerte a ti, Napoleón Bravo, yo primero voy a planificar cómo destruirte. Y al planificar cómo destruirte y cómo lograr asesinarte en determinado momento, y no quiero decir que lo voy a hacer, es entender cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, y cuáles son tus amenazas y cuáles son las oportunidades. Todo eso es científico, por eso se llama dictadura científica. Y al yo entender cuáles son tus vulnerabilidades, entonces yo voy a trabajar en planificar cómo voy a hacer para dominarte. Eso es lo que los rusocubanos, el método rusocubano, le ha enseñado y está practicando en Venezuela, con los empresarios y con los políticos. Totalmente. Totalmente. No es secreto que muchas empresas en Venezuela se han tenido que someter al régimen porque los extorsionan o los quiebran, o los meten presos, o los roban. ¿Y quiénes los roban? Los mismos policías. No es secreto de que han llegado individuos y no quiero decir que todos sean corruptos, pero han llegado individuos del 6CPC a compañías y han llegado personas del SEBIN y de la misma policía y han extorsionado a los mismos empresarios. Ahora, ¿cómo ellos logran que todo lo que dicen y critican cuando están ellos en la oposición, buscando llegar al gobierno, cuando no lo hacen a través de un golpe, ¿no? ¿Cómo ellos logran cuando están en el gobierno empeorar la situación? Es decir, hablan de la oligarquía y los grandes oligarcas hoy en día son exactamente Maduro, su mujer, sus hijos, Diosdado y demás,
que es el grupo pequeño que domina los tres poderes en Venezuela. Eso es la oligarquía, ¿no? Entonces, por citarte un solo ejemplo, ¿cómo logran que sus seguidores no se den cuenta? Bueno, la inteligencia emocional. Volvemos a la raíz. Juego con la inteligencia emocional. Un ejemplo claro. Yo agarro y hago una promesa. Levanto una promesa y le digo porque tengo delegados, ¿verdad? Eso es lo que llaman las juntas comunales y todo eso, y cada desarrollo líderes, ¿ok? Y esos líderes tienen su grupo. Entonces, a determinado grupo, por ejemplo, una de las tantas estrategias es promesa. Bueno, te voy a dar los clubs, o voy a dar casas, o voy a prometer esto, voy a dar neveras, lo que sea. Y de repente digo, bueno, de estos 300 personas voy a sembrar una esperanza. Les voy a dar casa a 2 o 3 líderes comunales. Y ahí sembré esa esperanza y jugué con la inteligencia emocional de la necesidad, porque ahí se definen las necesidades, como te dije un principio. Definir, medir, analizar, implementar y controlar. Definí esa necesidad de estas personas por vivienda, le di 3 viviendas a los demás y genero una matriz de opinión en ese grupo, y entonces todo el mundo empieza a esperar. Y empieza el líder a decir, mira, espérate que por ahí vienen, el presidente dijo que son 100 casas, ¿ok? Sigue con nosotros apoyándonos porque si no, no te vamos a dar casa. Y esa persona esperanzada, porque no tiene otra opción, porque sabe que trabajando no va a obtener un hogar, pero como juego con tu inteligencia emocional y te conozco y sé que te gusta lo gratis y lo fácil, y yo digo, bueno, ok, yo me espero aquí, sigo poniéndome la camiseta roja, sigo hablando bien del gobierno y en determinado momento me van a dar una casa. Y sembré esa esperanza y la casa nunca llega. Y así voy jugando con todo el mundo. Y así con una nevera, así con una cajita clap. Yo tengo amigos cubanos que, por cierto, dicen que con eso jugaba Fidel Castro cada año prometiendo una cosa. Claro. Y Tú que no se mantienes la esperanza viva. que no la cumplían, pero lo prometían. Ok, eso es una parte. ¿Qué otra parte importante vende ese paquete ruso-cubano? Bueno, en la medición, ¿Cómo? en la, No te oigo. oh, ¿me escuchas? Ahora sí, sí, dime. Ok. En la definición de las necesidades, tú mides primero dónde estás y a dónde quieres ir. Y el objetivo es la presidencia eterna, ¿no? Dominar por 20, 30 años. Y entre los objetivos cortos es llegar primero a la presidencia, después a los primeros 2 años, 3 años y todo eso. Y en base a esas mediciones continuas, tú vas configurando tus objetivos. Como te digo, no hay un plan específico, porque el plan de Venezuela no es el mismo del plan de Argentina, no es el mismo plan de Brasil. Cada país tiene una idiosincrasia, una cultura diferente. Sin embargo, la parte de Latinoamérica culturalmente tiene muchas cosas parecidas. Por eso es que cuando hablas de un plan de 20, 30 años, Chávez decía que hasta el 2021. Esa era la primera fase quizás. Ok, pero fíjate, la gente mayor, la que tiene 60 años ahora, o 50, tenía 20 o 30 años. Es verdad que la democracia estaba en crisis, ¿no? En los últimos años, pero obviamente a pesar de la crisis, la gente estaba mucho mejor que ahora, la gente pobre, humilde. Ellos se olvidaron de eso. Ellos se olvidaron de cómo vivían hace 25 años y cómo están viviendo ahora. Bueno, acuérdate que el régimen juega al desgaste, ¿ok? Así como tú, así como yo, en determinado momento nos podemos sentir frustrados porque el trabajo que tenemos como soldados digitales no le vemos el resultado inmediato, porque estamos luchando contra un ejército superpoderoso, que es el régimen. No se han olvidado, simplemente, y vuelvo de nuevo a la gráfica de la objetividad, ¿no? Esos adultos que tienen 50, 60, 70 años, que conocieron el régimen castrista y tratan de explicárselo a un joven que está adoctrinado y que se cree que Che Guevara niño y que cree que tener una pistola es chévere, ese joven no le va a hacer caso al adulto porque están en niveles diferentes. Y llega un momento que el adulto se desgasta y por consiguiente esa prédica diaria y diaria y diaria se desgasta y simplemente abandona la lucha. Por eso que es importante que nosotros, así como estamos haciendo ahorita, eduquemos a la gente, informemos, documentemos. Este libro no persigue un fin económico. Este libro persigue
dejar en la historia lo que están haciendo con nuestro país. Pero ese libro se consigue en Amazon, volvemos a repetir. Totalmente. Sí. Y se llama La franquicia cubana, ustedes pueden verlo ahí. Una cosa, Editor. tú hablas de bloques de contención, hablas de que los estudiantes son muy importantes para este tipo de dictadores porque como son idealistas, ¿no? Y en muchos aspectos creen en la gente, ¿no? Creen en las buenas intenciones de las personas que dicen hablar en función y luchar en función de los demás, que a lo mejor en principio sí, mientras no llegan al poder, ¿no? Pero en Venezuela, y que estás hablando de los estudiantes universitarios concretamente, que son los que salen a la calle, que son los que de antes. Y en Venezuela inclusive los de bachillerato, no solamente en la época de los años, a finales de los 50, sino ahora con la dictadura de Chávez y la dictadura de Maduro. Pero en la universidad nunca fue popular Hugo Chávez, nunca. Pero fue por lo menos en la central. ¿Ah? ¿Tú te acuerdas cuando tú estuviste en bachillerato? Yo me acuerdo cuando yo estaba en bachillerato se hablaba del Che Guevara y yo no sabía quién era el Che Guevara, pero decían que era un revolucionario y era cool, era chévere tener algo y sentirse identificado era llenar ese ego de macho alfa, lomo plateado, pecho peludo y tú ponías tu camisa del Che Guevara y tú te sentías poderoso, te sentías parte de una sociedad porque hay un síndrome de deficiencia de atención y necesito pertenecer socialmente y así como en las cárceles te asocias a un grupo delictivo para protegerte y sentirte identificado, así eran los estudiantes. Un estudiante... Bueno, espérate un momentico, hay un ejemplo clarito. ¿No? Primero, él fue un producto explotado por la sociedad de consumo, porque en Nueva York, en todas partes, vendían a franelas y todo afiches del Che Guevara. Pero el colmo es que el Che Guevara, que era un auténtico asesino, que no es que mandaba a asesinar y fusilar, es que él iba a fusilar a la gente. Claro. Él daba el ejemplo. Persiguió y fusiló y mató a muchísimos homosexuales. El que hace el papel del Che Guevara muy orgulloso es Ricky Martin y lo hace en Broadway, no lo hacen en cualquier sitio, lo hace en Broadway en Nueva York y fue un éxito. Bueno, un muchacho de quinto año hacia abajo, quinto año de bachillerato que conocemos nosotros de la vieja escuela, no tiene la madurez para entender, para razonar quién es el Che Guevara. Y si no tiene unos padres que conozcan la historia y que tengan 4 dedos de frente y se hayan educado, a lo mejor tampoco van a saber inculcarle o educar a ese muchacho inmaduro quién es el Che Guevara y quién es Fidel Castro. Lo mismo pasa en las universidades. Los muchachos en las universidades son víctimas fáciles del comunismo. Por esa adrenalina, esa necesidad, esa libertad que sienten, el poder enferma. Hoy en día en la universidad también puedes desarrollar un sistema de inteligencia masivo, reclutar un grupo en una universidad, una escuela de medicina, una escuela de ingeniería. Tienes ahí, no sé, 200 estudiantes, esos 200 estudiantes los puedes manipular a tu antojo. Tienes un ejército ahí escondido que lo puedes llamar en determinado momento y utilizarlo por una protesta, para apaciguar una protesta o para generar una protesta o simplemente para amedrentar a las autoridades universitarias. Por eso que son vulnerables. Y como son vulnerables, entonces eso es un foco que tú tienes que tener ahí controlado. Además de los estudiantes, ¿qué otro foco es vulnerable? ¿Qué otro grupo humano? El más necesitado. El venezolano de la calle. Y lo hemos visto hoy en día. Yo escribí un artículo en estos días en LinkedIn al respecto que hablaba de crisis sobre un caos inducido, donde tú le decías a la gente, ve a tu casa por tu salud y quédate en casa. Pero entonces salía un ciudadano venezolano y decía, pero es que si me voy a mi casa muero de hambre, porque yo necesito vender un tomate diario en la calle para poder alimentarme. Y entonces o muero en mi casa de hambre o muero en la calle por la pandemia. Entonces escojo ir a la calle y arriesgarme, asumo el riesgo. Entonces ese venezolano es vulnerable. Cuando yo a ese venezolano le digo, mira, ponte un uniforme rojo y grita aquí y tira piedra para allá y ven para acá y a cambio yo te voy a dar una bolsa de comida, ¿qué crees tú que va a hacer esa persona? Y no lo juzgo, porque estoy jugando con su inteligencia emocional, estoy jugando con su necesidad y lo estoy haciendo dependiente de mí.
Y lo podemos ver cuando tú ves a estas fulanas personas que reparten las cajas CLAP, parecen unas comadronas generales y entonces le dicen, mira, tú no me caes bien, no te doy la caja CLAP y punto. O simplemente te quito de eso. Hay grabaciones de eso. Tú no firmas aquí y no te mando más la caja CLAP. Y en las marchas pasan listas. Voy y ya llevamos 1 hora. Vamos a tener que tener un segundo programa. Por la página 69. Okay. Página mágica. 270 páginas. Pero vamos a terminar con algo que es sumamente polémico, que va a ser sumamente polémico, que son lo que tú llamas bloques de contención frente a un país que desde aquella famosa manifestación con mis hijos no te metas, ha estado en la calle una y otra vez y otra vez y otra vez. Es verdad que excepto aquel 11 de abril que sacó del poder a Chávez Frías, lamentablemente por 3 días, ¿okay? Pero lo sacó del poder. O sea que fue la sociedad civil quien tumbó a Chávez yendo hasta Miraflores, a pesar de que muchos de los dirigentes no estaban de acuerdo, porque tenían la información de que los estaban esperando francotiradores, como de hecho hubo francotiradores que mataron a menos de los que podían haber matado. O sea que de esos francotiradores o no quisieron o eran muy malos. Entonces, tú dices que esas manifestaciones hay 5 bloques para aplacarlas, a pesar de que esas manifestaciones después son muchísimas, pero en diferentes sitios, en diferentes días, a diferentes horas, y no precisamente políticos, sino por las necesidades, que si falta de agua, que si falta de gas, que si falta de alimentos. ¿Cuáles son esos bloques? Ok, ahí como estrategia, como te dije anteriormente, veamos todo con visión estratégica. Si tú tienes un solo ejército a tu favor y ese único ejército se te voltea, te tumba, ¿verdad? Estamos claros en eso. Por consiguiente, hay una estrategia que se llama gerencia en paralelo. Esa gerencia en paralelo significa, a nivel corporativo, yo no tengo un jefe que tenga una pirámide o una cadena de mando. Simplemente tengo bloques en paralelo y todos funcionan en pro de la organización, pero si un bloque de eso se cae, los demás permanecen. Y cada bloque de eso es independiente. ¿Ok? Ahora llevémoslo al régimen. Cada bloque o cada grupo en paralelo, no lo voy a llamar gerencia en paralelo, lo voy a llamar régimen en paralelo, tiene un bloque de contención específico. Ese ejército paralelo, denominado La Piedrita, no sé, Grupo Bolivariano, lo que sea, ponle los nombres que sea. Yo hice 5 grupos para clasificarlo, no necesariamente tienen que ser así. Sin embargo, ¿qué pasa si el bloque A, dirigido por Diosdado Cabello, se voltea? ¿Cuántos otros bloques o ejércitos paralelos quedan? Todos esos bloques en paralelo se le van a voltear a ese bloque A. Entonces es como crear un sistema de retaguardia que me defienda ante cualquiera de esos bloques que se decidan voltear. ¿Cómo descubrimos esto? ¿O cómo esta hipótesis la verificamos con la muerte de Óscar Pérez? Ahí aparecieron bloques de contención, grupos tácticos que ni ellos mismos sabían que existían. Grupos de exterminio. Entonces, cada uno de ellos tiene una misión específica. Y por supuesto, como tú tienes 5 bloques de contención, entonces tú dices, bueno, según la prioridad y la emergencia, yo saco el bloque número 1. Bloque número 1 puede ser la Guardia Nacional, los colectivos en moto, amedrentamiento, y tienen una misión específica. Bueno, la situación... Bloque número 1 y pones con nombre y apellido muy claro. Bloque número 1, el pueblo simpatizante con el gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional y algunas policías municipales, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, Servicios de Inteligencia y Contrainteligencia, Círculos Bolivarianos y Mesa de la Unidad Democrática MUD. Te quedaste callado. Que quiero escuchar porque me estás diciendo. Porque okay. Bueno, es que ni siquiera aparece ahí nada más, aparece en todas. Si te das cuenta, y no quiero decir que todos en la MUD sean falsos opositores. Yo siempre hablo de la oposición, de la falsa oposición, que hay una oposición verdadera.
Bueno, cada bloque de contención que yo describo aquí tiene un objetivo específico. En el bloque número 3, que es internacional, es Pero no pagado me en dólares. contestaste lo de la multa. Entiendo todos los demás, que no entiendo. Voy a eso. Bueno, ok, te lo voy a responder. Las marchas. ¿A dónde han ido las marchas? ¿Quién ha dirigido las marchas? ¿Por qué han sido eficientes y no han sido efectivas? Porque la llevas a un embudo, a un lugar sin fin, a un lugar que va a una tarima. Pero ¿y cuál es el objetivo de la marcha? ¿Derribar el gobierno o hacer un meeting? Entonces, fuiste eficiente, sacaste 1 millón de personas a la calle a drenar esa rabia, esa insatisfacción política y la drenaste y saliste a la calle, te tiraste selfies y banderitas y todo, pero ¿fue efectiva la marcha? No fue efectiva, porque no se lograron los objetivos. ¿Hubo un objetivo claro? Sí lo había, pero para el meeting político, pero no para el derrocamiento del régimen. Y que me disculpen si eso es mentira, pero así lo he analizado yo. Históricamente ha sido así. En todos los bloques de contención, el más macabro de todos, Napoleón, es el número 5 y es el último bloque en seguridad ejecutiva, lo llamamos nosotros el primer anillo de protección. Y ahí está la MUT. Es lo que está pasando ahorita. ¿Quién define si el régimen muere o sigue viviendo? Te lo pregunto. La oposición venezolana, si no lo sabía, y sé que lo sabe. Si el régimen sigue vivo es porque la misma oposición venezolana le está dando oxígeno. ¿Ok? Y me responsabilizo de lo que estoy diciendo. Hoy en día, con esta crisis, si quieres hablar de la crisis, hablamos y cómo está involucrada la oposición. Pero esto es otro tema para otro capítulo, Sí, si lo quieres hablar. Me quedo callado porque cualquier cosa que dicen los invitados, ya desde la época de 24 horas, aunque yo me quede callado, la gente dice que soy yo el que lo dije. Es una afirmación tuya. No lo dijiste tú, por eso sí, digo, me responsabilizo yo. que pones de primero a la Mesa de la Unidad Democrática, luego el Tribunal Supremo de Justicia, supongo que debe ser el del gobierno. Tú dirás si son los dos. Dicen que son tres. No, pero no. Bueno, es que hoy en día no sabemos cuántos tenemos, pero yo me refiero aquí al Tribunal Supremo de Justicia del régimen, que es el que realmente toma las decisiones. Los demás son simbólicos, administrativos, vamos a estar claros. Ministerios estratégicos, ¿cuáles son esos ministerios estratégicos del bloque? Ministerio de la Defensa, Ministerio de Ciencia y Tecnología, el ministerio que sea, como dice una amiga, el ministerio de cosas inútiles, porque se han creado cualquier cantidad de... Tiene un ministerio de la felicidad. Bueno, todavía. Cada ministerio tiene un... Mira, Organización de las Naciones Unidas está en el bloque más peligroso de contención. ¿Por qué? Bueno, no es secreto que ellos han apoyado al régimen y no es secreto que las organizaciones, la ONU, ha tenido votos a favor del régimen. Y obviamente, como te dije anteriormente, cuando tú tienes un presupuesto de narcotráfico en trillones de dólares, tú le consigues el talón de Aquiles a cualquiera. Ahora, aunque este libro está hecho en el 2018, metes a la Organización de Estados Americanos, OEA, pero con Almagro es todo lo contrario. Bueno, sí, yo no he querido actualizar el libro porque esto es historia, esto ocurrió, sí, esto tiene ya 2 años el libro y bueno, y sigue vigente lo que estoy diciendo. Sí. Altas personalidades políticas extranjeras, ya sabemos cuáles son los cómplices, y el Consejo Nacional Electoral, bueno, sé todo el mundo lo sabe. Tú dices que ese es el bloque de contención más macabro, ¿por qué? Bueno, obviamente que todo el régimen quiere justificar todo de manera legal, ¿ok? Y quiere tener la buena vista internacional. Y por consiguiente necesita involucrar a los organismos internacionales para que le den su apoyo, sus votos ante estos organismos internacionales y legitimizar todo. Por eso es que se van a estas falsas elecciones y cuando decimos, porque vas a unas elecciones que sabes que vas a perder con un CNE que está totalmente comprometido. Bueno, pero es que si yo voy a esas elecciones, y no estoy diciendo las de ahorita, las elecciones de anteriormente, a lo mejor gana el régimen y yo simplemente como opositor lo que hice fue legitimizar un proceso. El hecho de que vengan organizaciones internacionales a ver mi sistema de votación, están legitimizando el sistema electoral. Esa es la complicidad que hay.
Bueno, Y eso es necesario dentro de la dictadura científica. Eso está contemplado ahí. ¿A quiénes voy a meter yo en mi equipo? bueno, en Cuba hay elecciones, en Corea del Norte hay elecciones. También, también. Y son democráticas. Y siempre ganan. En Corea del Norte, el que vote en contra del actual presidente está muerto. Sí, bueno, yo creo que en el caso del Corea del Norte, el que se atreva a postularse como candidato Sí. antes de postularse está muerto. Bueno, y no hablemos de Rusia y de los muertos que los matan inclusive hasta en Londres, pero bueno, los enemigos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la próxima vez yo quisiera, que tiene que ser en cuestión de hora, hablar, preguntar menos y escucharte más. Por favor, prepáranos una conferencia, porque está muy interesante, pero prepáranos la conferencia, ¿te parece? Me gusta más que me preguntes y aclares esas dudas porque estoy seguro que las preguntas que tienes tú es la misma pregunta que tiene muchísima gente. ¿Okay? Eso es lo que Pero intento. aquí estamos. Bueno, Eduardo Hurtado, voy a volver a repetir quién es este señor. Este señor es licenciado en Seguridad Estratégica y Gerencia de Protección. También obtuvo licenciatura en Tecnología Electrónica con una maestría en Administración Empresarial. Tiene una carrera militar combinada entre la Fuerza Aérea Venezolana y el Ejército de los Estados Unidos, donde cursó múltiples estudios en materia estratégica, militar y gerencial. Participó en la Operación Libertad para Irak, donde se derrocó al dictador Saddam Hussein, obteniendo múltiples distinciones, y ahí están algunas de las distinciones, ustedes pueden leerla. Ha tenido oportunidad de conocer 22 países y conocer su cultura y demás, y el libro se llama La franquicia cubana, una dictadura científica. En cuestión de horas seguiremos con el libro entonces, porque me parece realmente Gracias. interesante, ¿sí?